Aló, soy Antonio Cardona y estoy hablando hoy del Evangelio. Esto es una introducción a lo que es el Evangelio. El Evangelio, como ven en el PowerPoint este que está presente, es el mensaje de Jesucristo y en general la palabra que se usa en el griego, que es el antiguo griego, es evangelion, quiere decir buenas noticias en comparación a malas noticias que todos nosotros hemos recibido suficientes malas, pues estas las buenas noticias que hemos recibido. La buena noticia de Jesucristo quiere decir que Jesucristo nos trae algo bueno que es diferente a casi todo lo que recibimos. Y es la palabra que se usaba en el antiguo lenguaje de la Biblia, en lo que se llama el Koine griego, que es el griego común que se usaba como el español común y corriente, vamos a decir, para los griegos. Entonces, eso era la palabra que se usa cuando venía alguien a dar buenas noticias de una conquista, de buenas noticias, de algo extraordinario en comparación a la mayoría de los tiempos que, pues, se recibían bastante malas noticias en general. Bueno, esto es las buenas noticias de Jesucristo. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Bueno, muchos de nosotros conocemos, hemos oído, o hay gente que nos han hablado y nos han dicho que nos quieren hablar del Evangelio, nos quieren hablar de Jesucristo, que quieren que nosotros seamos salvos. Pues, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, eso viene de los Evangelios. Los Evangelios son cuatro independientes escritores. La Biblia dice que Dios inspiró a esta gente en 2 Timoteo 3, 15 en adelante. O sea, la palabra, los escritores dicen de ellos mismos que Dios le dio que escribir. ¿Okay? Y los evangelios de la misma manera utilizan ese tipo de manera de comunicar de que Dios le dio un mensaje para llevar a las masas, a la gente. No quiere decir que no afectó su manera de comunicar, pero que lo que comunicaron era el mensaje de Dios. El Evangelio, pues, en general se puede decir que es la vida, las enseñanzas de Jesús, la muerte y mayormente y muy importante, la resurrección de Jesús. No fuera buenas nuevas si Él vivió, si enseñó, si Él murió y no resucitó. Entonces, la resurrección, resucitar de los muertos, es muy importante para este mensaje. Si no, este mensaje no vale la pena eh, decirlo, es lo que quiero decir. Muy bien. Aquí al presente ven los nombres de Jesús, Yeshua, ese era el hebreo. Ahí pueden ver Yeshua, pueden ver Jesús y Cristos hacia la izquierda. Esos son los nombres. Y a la derecha, hacia abajo, es el tetragrama que se llama, como se llama Dios en hebreo. Solamente para información de que vean que la Biblia fue escrita en otros idiomas que no son norteamericanos ni de Sudamérica, pero se tradujo y se tradujo fielmente para que el mensaje fuera entendido y fuera útil para nosotros. Muy bien. ¿Ok? Lucas es uno de los que escribe y pone mucho material y da mucho detalle de qué fue lo que Jesús hizo, qué pasó, en comparación a Marcos, que da mucho menos. Entonces, pues quiero decir un poquito de eso. Eh, Miremos en general, dice la Biblia, déjame ir a Marcos, por ejemplo, Marcos, en comparación a lo que está escrito aquí, que es bastante, él solamente dice,
comienzo del Evangelio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él empieza diciendo, esto es lo que le voy a dar a ustedes. No voy a darle mucho material, no voy a hacerlo y ponerle muchas flores a la historia, es solamente esto. Entonces, pues él empieza, habla de Juan el Bautista y la tentación de Jesús. Él habla de los espíritus que él lidió con ellos, sana a muchos enfermos, paralíticos, hace llamamiento y cuando dice todas estas cosas las dice bastante breve, no da mucho material. Habla de Jesús nombrando apóstoles, habla de quién es la madre y los hermanos de Jesús, o sea, los que hacen la lección en esa sección es que los que hacen el bien, lo que hacen lo que Dios quiere y lo que Jesús quiere, son los verdaderos um, familiares de Jesús. Habla de un candelario, quiere decir que no es un mensaje que se esconde. Habla de las parábolas y da bastante material. Marcos, en comparación con Lucas, da mucho material sobre los milagros de Jesús y las enseñanzas. Marcos es uno que empieza como que enseña a Jesús como una persona sufrida y que vino para sufrir y que es el que ayuda en general porque conoce el sufrimiento, pues está escrito para gente que han sufrido o están sufriendo. Y mucha gente creen que el Evangelio de Marcos se escribió en Roma. Muy bien. Entonces, él también da historias de qué hace Jesús alimentando a 5,000, hablando más de las sanaciones, habla también de alimentar a 4,000. Son dos historias diferentes en diferentes lugares. No es lo mismo. Mucha gente cree que es una repetición. No, es otra cosa. Habla de la transfiguración y por qué eso es importante, porque Jesús conoce desde antes de nacer a Moisés, ¿ok? Y eso es importante que sepan que hay una conexión con el mundo espiritual. Él sana gente endemoniada, se le pregunta quién es el mayor, se le pregunta un poquito sobre divorcio, sobre la gente que tienen rico, un hombre rico joven, sana gente ciega, eh, habla de por qué es que Israel no va a ser el reinado de Dios, por qué se le dio tiempo para hacer eso. Entonces habla del fin de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el 70, ¿ok? Habla en general, como 2/3 del Evangelio de Marcos es sobre su arresto y su muerte y su resurrección, que ese es el punto del Evangelio de Marcos. Y pues yo volveré a Marcos luego. Pero Lucas nos dice, no en contradicción ni dándonos algo extraordinariamente nuevo que Marcos, que probablemente es el primer evangelio escrito. ¿Por qué? Porque los evangelios se escribieron porque Dios decidió que pues Jesús no iba a regresar a tomar su iglesia hasta más tarde y mucha gente pues posiblemente creían que el fin del mundo iba a venir ya bastante en breve y no fue así. Como ya sabe, estamos 2,000 años más tarde y no sabemos cuándo ese tiempo será. Entonces, pues Lucas dice,
habiendo muchos tentado o intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas. Entonces, él lo que dice es que aquí está la historia. Eso es lo que los evangelios, la historia de Jesucristo y qué vino a hacer. Y eso es importante saberlo. Y él dice abajito, para que conozcas la verdad de las cosas que han sido enseñadas a ti. ¿Ok? Eso es lo que él está diciendo. Entonces Lucas es un poquito diferente. Está escribiendo a gente que no conocen a Jesús y a gente que en general no son de la categoría de judíos que tenían más entendimiento sobre cuál era el plan de Dios. Cuando lees a Marco, Marco no da muchos versículos o cosas del Viejo Testamento, que son las escrituras de los judíos. Cuando lees a Mateo, que no estamos mirando ahora mismo, pero Mateo usa muchos versículos para enseñar que Jesús es el Mesías, el Salvador que se prometió hacía mucho tiempo. ¿Okay? So, digo todo esto para que sepan que cuando están leyendo los evangelios, perdón, es importante ver cuál es la intención del autor, que son diferentes. Muy bien. ¿Ok? Juan es diferente. Por ejemplo, dice Juan, hablando de Jesús, este era en el principio con Dios. ¿Ve? Él empieza hablando desde el principio. Jesucristo existía y todo fue creado mediante Él y con Él y que Él estuvo envuelto. Entonces, pues el Evangelio de Juan es más filosófico y pues diferente a Marcos. Marcos no se pone con filosofía porque él sabe que la audiencia que él tenía en mente, que probablemente era la gente romana y de los que los romanos habían conquistado, querían material simple, rápido, no querían mucha elaboración y por supuesto no estaban interesados en mucha filosofía. Pero Juan, escribiendo un poquito más tarde, pues sí da más filosofía. Y ahí pueden ver algunos lugares que yo indico son importantes. Jesús es el testimonio, es la luz, él a los que le reciben, los recibe y dice Juan escribiendo que él es el testigo de esto. ¿Ve? De eso leeremos. Eh, Vamos a decir que estoy introduciendo el tema. ¿Ok? Muy bien. So, ya he mencionado a Marcos y a Mateos. ¿Qué es lo que quieren comunicar? Bueno, Marcos no menciona explícitamente porque él no quiere gastar tiempo. Él quiere dar algo simple. Él no es explícito en qué es lo que anuncia. Pero él sí, igual que Mateo, que es un poquito diferente, dice que Jesús es el profeta y es un tipo de Moisés, que era lo que la mayoría de la gente que esperaban. Es el redentor, él es el de la promesa en Isaías 7:14, 9:6, versículo 42, capítulo 53, en Malaquías, en Zaquías, en 2 Samuel 7, 12, 13, Génesis 17, 5. Son versículos que hablan de la promesa. No los voy a leer porque son largos, pero en general eso es lo que es. ¿Y quién es Jesús? Los dos dicen que Jesucristo es el ungido y el esperado rey que salvará a la gente de sus pecados. Muy bien. Eh, Alguien que da más material sobre la niñez de Jesús
es Mateo. Dice Mateo, si usted fuera a ese evangelio, dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló en un lugar, había concebido que vino el Espíritu Santo y cayó sobre ella. Entonces, el Espíritu Santo habla con ella y ves ahí que dice que quien va a nacer va a ser alguien que se llamará Jesús y que será por el Espíritu Santo. Mediante el profeta había dicho esto y el Viejo Testamento. Pues él da más información sobre el nacimiento. ¿Ve? Eso es lo que quiero que vean, que es diferente. Lucas, estos evangelios, los primeros tres, coordinan y tienen cosas en común. Y muchos de ellos, Mateo y Lucas, tienen bastante del material de Marco, pues probablemente se conocían. Y es posible que eh, Pablo y Pedro y otros tuvieran eso. En sí, vamos a decir que tuvieran copias de estos evangelios. Sí, vamos a decir que lo que está escrito en Marco tiene una conexión con Pedro. Históricamente, parece ser que Marcos y Pedro estaban conectados en Roma, vamos a decir, que era fue un lugar donde había muchos cristianos. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quería decir esto. Entonces dice, Jesús nació en Belén, de Judea. Vamos a decir que la Biblia no es un libro de ciencia ni necesariamente de geografía, pero en general las secciones eran conocidas como yo vengo vamos a decir, de New York o de Puerto Rico o de Guatemala, es su lugar en general. La Biblia no gasta tiempo en tratar de dar tanta exactitud porque no es importante y no es el propósito de los escritos. Entonces, pues, de cualquier manera, este escritor, que es el amado médico, según Pablo, habla sobre la estrella que vino y todos conocemos esa historia. No voy a decir mucho de eso. Y que trajeron pues regalo que tiene que ver con comúnmente la Navidad, tiene que ver algo con eso. Entonces, pues, esta historia sigue hablando de que tuvo Jesús, el Padre de Jesús, problemas y un ángel le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipcio. La conexión como cuando los judíos tuvieron que irse de Egipcio, um, y porque había una profecía que decía que he llamado a mi hijo de egipcio. ¿Okay? Entonces habla de el rey que mató muchos jóvenes porque estaba buscando niños, vamos a decir, porque él estaba tratando de matar a Jesús porque él huyó de la gente religiosa que iba a venir un Salvador y que iba a ser rey, que él presentía que él iba a quitar el trono. Muy bien, muy bien. Ahí pues ven más material sobre lo que dijo Lucas sobre esto. Um, entonces hay una historia en Jesús lo presenta en el templo como todo niño. Dice, porque ha visto mis ojos tu salvación, un hombre que esperaba ver a Jesús o la salvación de Dios. Ahí lo ven está en el escrito que él, por supuesto, pues más material. Este material no se consigue en ningún otro lugar. ¿Ok? Bueno, ¿qué hizo Jesús durante su niñez? Aparte de lo que Lucas escribió. Bueno, hay otros evangelios que no están en
la Biblia y que no se aceptaron. Los antiguos cristianos y antiguas iglesias no recibieron muchos de los evangelios. Tenemos 4, pero habían como 20 a 30 que estaban flotando, diciendo cosas que Jesús um, supuestamente hizo. Y no tenemos mucha confianza en ellos. Son interesantes, pero no son inspirados, vamos a decir. ¿Ok? Bueno, ¿qué más hizo? Bueno, el Pseudo Thomas es uno que flotó. Entonces, dice algo de esto. Una parte dice, Jesús formó unos pájaros y le dijo, vuélesen. Entonces, Jesús estaba jugando con unos niños, entonces uno de los niños cogió y le tiró a dar a uno de los pájaros. Entonces dice esta escritura que Jesús mató al niño dándole. Eso no suena como algo, bueno, religioso o algo que un niño haría o algo que de verdad Jesús haría. Por eso nos acepta. Pero es una historia ah, que flotó por alguna razón, no sabemos, pero no se acepta. Solamente la estoy trayendo para que vean que había que decidir cuál es el evangelio y los 4 que tenemos son los más fieles a lo que pasó de verdad. Muy bien. El otro escrito debajo, aunque lo escribió en inglés porque no encuentro traducción en español y pues no vale la pena traducirlo, pero solamente habla de una cruz que habla y se vuelve grande y la cruz sube hacia el cielo. So, es una historia que estaba flotando y le preguntan del cielo, Dios supuestamente le pregunta a Jesús, ¿has ido tú a predicarle a los muertos? Y él dice, Jesús dice, sí, ¿okay? Y es una tremenda cruz que se ve de larga distancia. No tiene verdad eso, pero es una historia muy interesante de ese tiempo que estaba flotando. Otra vez, ¿qué estoy diciendo? Que había que decidir si esas historias tenían verificación y por supuesto que no. Eso solamente es que la introduzco por eso. Bueno, parte de lo que estamos aprendiendo es qué más. Bueno, Mateo y Lucas, los dos tienen lo que se llama el sermón del monte. El sermón del monte en Mateo y el sermón del llano en Lucas. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir que aunque muchos de los materiales y las ideas son en común, posiblemente y probablemente es que Jesús predicó y habló de lo mismo en 2 ocasiones. ¿Ok? Todos los materiales no son igual. De cualquier manera, pues ve ahí que dice, y subió al monte, y entonces dijo todo esto. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperan, lo maltratan. Entonces, estas son enseñanzas que Jesús dio, se encuentran en Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y más tarde se consiguen en Lucas. ¿Okay? Um, habla de justicia, habla de cómo ser cristianos. Por ejemplo, ahí dice, si traes tu ofrenda al altar, o sea, cuando vayas y vengas al lugar religioso donde te vas a reunir, ¿qué debes hacer? Si estás enojado, debes tratar de quitar ese enojo. Eso es lo que los cristianos os esperan. ¿Okay? También el Evangelio dice, oíste que fue dicho, o sea, te dijeron que fuera así. Te estoy diciendo que tienes que vivir una vida más espiritual y más profunda que lo que se dijo en el pasado. Entonces, pues Mateo y Lucas dan esas enseñanzas y son las enseñanzas de la iglesia primitiva, vamos a decir. ¿Okay? ¿Okay?
Por ejemplo, habla del divorcio y que el divorcio no era algo que Dios creía fuera bueno en Jesús. ¿Ok? Um, ¿Qué más? No voy a hablar en profundidad de eso. Eso será otro tópico otro día. No jures en ninguna manera. O sea, cuando tú hablas, la gente debe creer que lo que tú dices es verdad. No tienes que jurar. No tienes que decir juro por mi madre o juro por Dios. Um, eh, Ser cristianos es ser confiable. ¿Ok? 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 Habla de si alguien te maltrata, le dé la otra mejilla. No quiere decir literalmente, quiere decir que no trate de alguna manera desquitarte. No es cristiano hacer eso. ¿Ok? Um, eh, si te quitan algo, está usando la túnica, dale otra la túnica, dale lo interior. Entonces quiere decir que los cristianos van más allá, la segunda milla, vamos a decir. Los cristianos son gente que se portan mucho mejor que la mayoría de la gente. Esa es la enseñanza. Uh, que ame a los enemigos, um, porque si no, entonces, ¿qué diferente eres tú a otras personas? ¿Ok? Um, pues él dice, pues sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. So, el sermón del monte o el llano, lo que sea, está enseñando de que debemos ser mejores que la mayoría de la gente. Entonces, eso es ser cristiano. Los evangelios hablan de eso y tienen enseñanza específica en eso. Las cartas de Pablo que se ven en la Biblia, que vienen atrás, en general, fueron cosas que se escribieron aún antes o mediante los evangelios que se escribieron durante el primer siglo, el año 40, 45 a 60. Muy bien, muy bien. So, lo que quiero decir con decir eso también es que es interesante que la mayoría de la gente que eran famosas e importantes no se escribían cosas que habían dicho o hecho o sobre su vida hasta 1, 2, 300 años más tarde. A Jesús se escribió en menos de una generación. Eso quiere decir que lo que él hizo y dijo era muy importante para la gente. ¿Okay? Aquí está el plano de Lucas. Dice similar cosas, o no voy a leerlo. Um, um, Él tiene ciertos puntos que son un poquito diferentes, pero son en general no mentir, no portarse mal, en ser misericordiosos, en ser cristianos, es lo que está enseñando. ¿Okay? Ok, muy bien. Um, muy bien. ¿Qué dice Marcos y Juan? Bueno, juntamente tienen la misma idea. ¿Ok? Um, ¿Qué tienen todos los evangelios en común? La entrada a Jerusalén de Jesús. Entonces, si lees los cuatro evangelios independientes y vas a ellos, la entrada de Jerusalén está ahí en los cuatro, identificando a Judas como la persona que da el beso. ¿Okay? La última cena se encuentra en todos, excepto específicamente Juan, consigue algo un poquito diferente, pero es más o menos eso. La historia del arresto de Jesús, encontrarse al frente del Sanhedrin, que dicen, y ante Pilato. Todas estas historias o estos puntos se hacen en todos los evangelios. ¿Okay? Tienen estos puntos porque son importantes. Se habla de Jesús ante Pilato, por supuesto, en los evangelios. Las primeras horas cuando arrestan a Jesús y las últimas horas y las horas de él en la cruz.
los que testifican que Jesús murió y que pusieron el cuerpo en una tumba. Y interesantemente el Evangelio, la historia del Evangelio dicen que mujeres y soldados vi- vieron a Jesús. ¿Ok? Todos los evangelios excepto Juan hablan de esto, pero lo interesante es que mujeres no tenían puesto legal y no se aceptaba el testimonio, pero en los evangelios esto aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, lo que pasó en estos evangelios no están diciendo o inventando cosas, dicen lo que pasó. Había mujeres ahí. Muy bien. Y eso es bueno porque las mujeres son una parte muy importante del cristianismo, ¿no? Entonces, en los evangelios tienen la tumba sin Jesús y que Pedro y Juan fueron y vieron. Muy bien. La tumba que está vacía indica que se fue. ¿Ok? Entonces, también los evangelios todos tienen que Jesús apareció a los 10 discípulos cuando estaban juntos en una reunión y comió con ellos, se habló con ellos y tales cosas. ¿Ok? Um, ¿Cuántos evangelios hay? Pues por supuesto hay 4, pero también extra eh, está el evangelio de Marción, de Apelos, Barcisidos, Tomás, Pedro, Tomás. Son evangelios que existen, um, pero que no se aceptaron. ¿Ok? Ah, porque decían cosas que eran, vamos a decir, disparates en ellos. Entonces, pues, además, tenemos 4 que nos dan suficiente información y estaban flotando ah, oralmente y luego se convirtieron en escritos.